Hoy vamos a continuar con la revisión de tres grupos importantes de cocos gram positivos. Tenemos los estafilococos, estreptococos y enterococos. Para diferenciar a estos tres grupos contamos con diferentes características. Por ejemplo, en la tinción de Gram, los estafilococos se van a ver como pares, tétradas o grupos irregulares. Los estreptococos van a observarse como cocos gram positivos que van a estar en pares o pueden estar agrupados en cadenas, mientras que los enterococos van a estar en cadenas cortas. El tipo de respiración también marca la diferencia entre ellos. Por un lado, estafilo y estrepto comparten su tipo de respiración al ser ambos aerobios y anaerobios facultativos, mientras enterococos es anaerobio facultativo. Para el caso de la catalasa, solamente en los estafilococos es positiva y continuando con este grupo de estafilococos son bacterias que son gram positivas, son inmóviles, no forman esporas, presentan un tamaño esférico y tienen un metabolismo respirador y fermentativo. Los estafilococos pertenecen a los firmicutes, que son bacterias gram positivas con una baja concentración de guanina-citosina. Además, pertenecen al orden Bacillales, que son catalasa positiva, como ustedes pueden observar en la imagen. Dentro de los estafilococos, estos se van a diferenciar por la coagulasa. Tenemos coagulasa negativa como epidermides, saprofíticos, londinenses y hemolíticos. En el caso de Staphylococcus saprophyticus, este es el segundo agente causal de infecciones del tracto urinario, justo después de E. coli en mujeres con actividad sexual. Esto se debe a que este se encuentra en el tracto gastrointestinal. Tenemos otros estafilococos, como por ejemplo el epidermidis, que puede colonizar dispositivos, Staphylococcus londinensis, que puede producir endocarditis o osteomolitis, y hemolíticos, que se ha asociado con la colonización de dispositivos, septicemia y endocarditis. En el caso de los estafilococos coagulasa positivo, como lo es Staphylococcus aureus, este es el que más factores de virulencia tiene, se encuentra en las narinas, además puede formar biopelículas y causa infecciones en el tracto urinario con una significancia clínica relevante y pueden producir infecciones profundas como por ejemplo neumonías, osteomelitis o el shock tóxico estafilocóxico. En el caso de los estafilococos aureus, estos residen en narinas y también residen en piel. Esto les da la ventaja de producir diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo abscesos, que son estas afecciones a la piel. También pueden producir afecciones como el shock tóxico estafilocóxico y pueden tener manifestaciones clínicas en el sistema digestivo a través de la producción de toxinas, en lo cual se va a evidenciar las diarreas. En afecciones en piel puede producir antrax estafilocóxico y van a ser múltiples abscesos que se han fusionado y van a producir una celulitis. Además van a tener fístulas que drenan. Una vez el estafilococo coloniza el vello y coloniza el folículo piloso, este va a producir un daño al tejido, lo cual va a hacer un llamamiento de la respuesta inmune y se va a producir un absceso con un tapón que tiene material necrótico. Dentro de los factores de virulencia de Staphylococcus aureus encontramos factores de aglutinación, como por ejemplo los que se unen al fibrinógeno y a la fibronectina, y además factores que son capaces de unirse a proteínas que se encuentran dentro del tejido cutáneo, como lo son el factor de unión al colágeno, la laminina y la elastina. Esto favorece su adhesión a este tipo de tejido. Otra consideración importante es que estos estafilococos pueden formar biofilm. Hay diferentes pasos para formar un biofilm. El primero
es una adhesión, luego pasan por un proceso de multiplicación y en este proceso de multiplicación van a empezar a producir biomoléculas que les permiten formar ese biofilm, como por ejemplo polisacáridos. Una vez se unen unos con otros, empiezan a acumularse y finalmente forman el biofilm. De este biofilm o de este proceso de multiplicación se pueden producir éxodos, que se refiere al desprendimiento de bacterias que se van a disponer a invadir otros tejidos. Un factor de virulencia también son las hemolicinas, que son capaces de producir poros en las células blanco, y una vez sean producidos poros la bacteria puede entrar. Esto facilita el daño celular y que ellas lleguen a los vasos sanguíneos, y una vez en el vaso sanguíneo utilizar el sistema circulatorio para diseminarse a diferentes tejidos. Un factor de virulencia importante es la proteína que se llama esfoliatina, y esta es capaz de interactuar con las uniones desmosómicas que unen a las células a través de su membrana vasolateral. Cuando se afectan estas uniones, las células tienden a desprenderse. Aquí podemos observar ese desprendimiento celular en un síndrome estafilocócico de pieles caldadas que afecta principalmente a los neonatos. Esta manifestación empezó a partir de una infección por un furúnculo que se observa en esta imagen en el sitio que estoy señalando. Existen otros tipos de manifestaciones en piel que pueden tener los estafilococos. Pueden ser pápulas, pústulas y eczema, pero no solamente los estafilococos van a producir este tipo de manifestaciones. También tenemos otras bacterias como Streptococcus pyogenes, que puede producir pápulas o pústulas, o Pseudomonas aeruginosa, que también puede producir el eczema. En este caso va a tener una escara con centro necrótico verde debido a la piocianina. Considerando el tipo de lesión y el daño que ésta está produciendo, se pueden optar por diferentes métodos para tomar las muestras, como por ejemplo aspiración, hisopado o biopsia. Algo poco común, pero que se puede presentar, es el síndrome de choque tóxico por estafilococos, y en este caso vemos un tampón que se encuentra contaminado con estafilococos. Este va a producir sus proteínas, y una vez esas proteínas llegan al torrente circulatorio pueden exacerbar una respuesta inmune, con lo cual se va a producir este síndrome. Los estafilococos también pueden afectar tejidos y zonas profundas, como por ejemplo el corazón, y aquí pueden producir endocarditis. Una vez han llegado a sangre, también pueden llegar a los huesos y producir osteomolitis. En el caso de los niños, el principal sitio de afección son los huesos de miembros inferiores, además de las rodillas. En el caso de detectar Staphylococcus aureus en un cultivo de orina, se debe considerar que esta es una infección secundaria y que hay que buscar el foco primario. En este estudio podemos evidenciar que los principales focos de infecciones que terminan haciendo una manifestación a nivel del sistema urinario son los asociados a catéter o asociados a dispositivos prostéticos. Además, se encontró como con alto valor pronóstico el detectar un urocultivo positivo por Staphylococcus aureus en pacientes que tenían una bacteremia. Otro factor de virulencia importante es la presencia de genes de resistencia. En este caso, la presencia de genes MECA está asociado a los estafilococos que son meticilino resistentes. El ser meticilino resistentes les confiere una capacidad de resistir medicamentos como por ejemplo la penicilina o la cefalosporina. También podemos ver una tabla comparativa en la cual
tenemos que en los pacientes que provienen de la comunidad son usualmente sensibles a muchos antibióticos, mientras que los pacientes que están asociados a instituciones hospitalarias son resistentes a estos antibióticos que se utilizan. Además, la presencia de algunos factores de virulencia se ha asociado más a pacientes que están en instituciones hospitalarias. Otro factor de virulencia muy importante es la toxina. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se manipula inapropiadamente un alimento, este se contamina con bacterias de estafilococos. Este estafilococo se va a reproducir y va a producir su toxina. Una vez la persona haya postergado el consumo del alimento para un tiempo posterior, pues ella lo puede calentar. Cuando calienta el alimento, lo que va a hacer es eliminar la bacteria. Sin embargo, como no se vuelve a hacer una cocción, esta toxina es termorresistente y generalmente cuando se calientan los alimentos se calientan hasta una temperatura de más o menos 40 grados. Como la temperatura no es la suficiente para degradar la toxina, esta puede sobrevivir en el alimento y causar manifestaciones clínicas. Existen diferentes métodos para detectar la toxina asociados a inmunoensayos. Estos se pueden aplicar tanto a alimentos como a heces. Existen también pruebas bioquímicas para la determinación de Staphylococcus aureus. Por ejemplo, tenemos la prueba de la catalasa, en la cual el peróxido de hidrógeno es degradado a oxígeno, que es el que produce las burbujas de aire en el agua. Catalasa positiva, catalasa negativa. Acá tenemos la producción de un coágulo. Esta va a ser una coagulasa positiva. Tenemos una enzima que es capaz de degradar el DNA luego de ser sometida a condiciones de temperatura alta y la vamos a llamar termonucleasa. Y también podemos aprovechar que los estafilococos resisten altas concentraciones de cloruro de sodio y utilizar agares como el manitol saladito para ayudarnos en la identificación. Equipos muy utilizados en la identificación de estos microorganismos comprenden el VITEC, que es una prueba que utiliza microcultivos para realizar diferentes pruebas bioquímicas, y también tenemos el MALDI-TOF, en la cual se detecta la huella dactilar de las proteínas de cada microorganismo. Además, contamos con técnicas moleculares como la PCR en tiempo real para detectar varios microorganismos al mismo tiempo, y esto se va a llamar una PCR multiplex, y también podemos detectar genes de resistencia. Continuando con los estafilococos, vamos a hablar de los coagulasa negativo. Los principales estafilococos coagulasa negativos en clínica son Epidermidis, saprofíticos, londinenses y hemolíticos. Recordando que saprofíticos es muy importante en infecciones del tracto urinario porque se encuentra en el tracto gastrointestinal, y que los otros estafilococos pueden producir infecciones como bacteremias, endocarditis o osteomielitis. En este ejemplo vemos cómo las bacterias, a través de sus proteínas, son capaces de interactuar con un dispositivo médico, por ejemplo con un catéter, para formar monocapas. También cuando este catéter se inserta en sangre, pues va a estar en contacto con diferentes proteínas, las cuales van a envolver el catéter y pueden servir de piso, entre comillas, para que las bacterias se unan a través de sus diferentes proteínas a este dispositivo biomédico, utilizando como puente fibrógeno, fibronectina y otros que se encuentran en el suero. Una vez se ha formado la monocapa, las bacterias empiezan a acumular, empieza un proceso de maduración y luego un proceso de desprendimiento. En esta imagen podemos observar una biopelícula o un limo de un Staphylococcus epidermidis en un dispositivo de plástico.
Es importante considerar que Staphylococcus saprophyticus es relevante en infecciones del tracto urinario y que este puede estar asociado a diferentes factores clínicos. Los más relevantes pueden ser la diabetes tipo 2 y alteraciones en el sistema urinario, como por ejemplo cálculos o malformaciones. Staphylococcus saprophyticus cuenta con diferentes factores de adherencia que le permiten unirse a este epitelio y producir sus infecciones. Este es un reporte de una investigación que se realizó con mujeres en Irán. Acá podemos observar una imagen de un corte transversal y longitudinal en el cual en el riñón se observa un absceso. Otra bacteria importante en este grupo es Staphylococcus londinensis y este es un agente causal muy relevante en bacteremias y endocarditis. Estos estafilococos coagulasa negativo se pueden identificar por los mismos métodos que el coagulasa positivo, como ustedes pueden observar. Y en cuanto al tratamiento, se recomienda penicilina, glucopéptidos y vancomicina para los estafilococos. Hay que considerar que se pueden presentar diferentes casos de resistencia a los beta-lactámicos. En el caso que solamente tenga una penicilinasa, pues esta va a hidrolizar exclusivamente penicilinas, con lo cual el indicador que se utiliza, la oxacilina, va a ser sensible. Por otro lado, si el indicador es resistente, esto quiere decir que estamos en un caso 2 y es frente a un estafilococo meticilino resistente, el cual es capaz de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas e incluso carbapenémicos. También se utiliza otro sencillisco indicador u otro antibiótico que es la cefoxitina, el cual es un inductor potente del sistema regulatorio MECA, que termina diciéndonos si es meticilino resistente. Además, tenemos estos tres grupos de antibióticos, los macrólidos, las lincosamidas y las streptograminas del grupo B, los cuales, a pesar de tener estructuras químicas diferentes, comparten su mecanismo de acción, por lo cual los antibióticos indicadores como la eritromicina y la clindamicina me pueden informar si estamos frente a una bacteria que es resistente a estos tres grupos. En todos los casos vamos a tener una resistencia a la eritromicina y va a variar la clindamicina. Una variación en la clindamicina nos va a decir si es resistente, que su mecanismo de resistencia es constitutivo. Por otro lado, si es sensible, pues nos va a decir que estamos frente a un mecanismo inducible de resistencia frente a macrólidos, lincosamidas y streptograminas del grupo B. Es importante también considerar que los estafilococos pueden presentar resistencia a los glucopéptidos como la vancomicina y que a través del antibiograma o del ITES puede determinar si es sensible o resistente. Pasando al otro grupo de cocos gram positivos, tenemos a los estreptococos. Estos son catalasa negativo y pertenecen al orden de los lactobacilales. Los estreptococos se han clasificado de acuerdo al antígeno de la pared, que es el antígeno del Landsfield, que se ha utilizado desde 1989. Tenemos diferentes grupos también grupo A, grupo B y antígeno A, B y C. Streptococcus pyogenes es una de las bacterias que más factores de virulencia cuenta y que puede producir una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Streptococcus agalactiae pertenece al grupo B y en este caso ellos son importantes a nivel neonatal debido a que pueden producir septicemias o meningitis. Streptococcus pneumoniae es importante también a nivel neonatal debido a que cuando tiene cápsula puede presentar una neumonía y a continuación a esta una meningitis.
Dentro de los mecanismos de transmisión vamos a iniciar con el grupo de los estreptococos. Acá tenemos un estreptococos del grupo A que puede ser Piógenes, que se encuentra en la faringe y a partir de acá se puede diseminar a diferentes tejidos. También tenemos que puede ocasionar infecciones en piel a partir de heridas y puede diseminarse a sangre produciendo bacteremias. En este diagrama podemos observar los diferentes factores de virulencia que tiene Streptococcus pyogenes. Comenzando desde el interior de la bacteria hasta el exterior, pues vamos a ver la presencia de diferentes estructuras. Tenemos la membrana celular, que es esta que está acá, la capa de peptidoglicán y la cápsula de ácido hialurónico, la cual puede funcionar para evitar su fagocitosis por parte del sistema inmune. También tenemos la proteína M, que es esta que va desde la membrana celular hasta el exterior de la célula. Pueden producir hialuronidasas, estreptoquinasas y estreptolicinas, además de toxinas pirógenas que van a inducir fiebre. Estas pueden estar codificadas por fagos o a nivel cromosómico. Los estreptococos piógenes por su cápsula pueden evitar la opsonización, también pueden afectar con la proteína SDA1 el funcionamiento de los neutrófilos. También con esta proteína pueden degradar a la interleuquina 8, con lo cual interfieren con la respuesta inmune, y la estreptoquinasa es capaz de convertir el plasminógeno en plasmina, lo cual puede llevar a problemas de coagulación. Esta estreptolicina O también es capaz de formar poros dentro de las células, permitiendo que la bacteria ingrese y cause daño dentro de la célula, y cuando causa ese daño puede pasar fácilmente a vasos sanguíneos y a partir de aquí diseminarse. Cuando llega a corazón puede producir endocarditis, puede producir diferentes vegetaciones y también puede ocluir la aorta utilizando vegetaciones para eso, con lo cual se va a disminuir la irrigación sanguínea y puede ser susceptible el paciente a un síndrome o shock tóxico por estreptococos. En piel también tenemos diferentes manifestaciones como la celulitis, el impétigo. Posterior a una faringitis estreptocóxica también se puede presentar la fiebre escarlatina, que es un rash que se presenta en el cuerpo. También se puede presentar la erisipela posterior a una faringitis, y aquí observamos un edema seguido de un eritema, y además pueden haber linfadenopatías y manifestaciones generales. Una de las manifestaciones clínicas más importantes de los estreptococos piógenes es la fascitis necrotizante. Acá tenemos un diagrama de la fascia y es en esta parte del tejido donde el estreptococo va a causar el mayor daño. Por acá pasan los vasos sanguíneos, con lo cual si se daña esta parte del tejido se va a dañar o afectar la irrigación sanguínea a los tejidos circundantes. Hay que considerar que hay factores generales, como unos clásicos que ustedes pueden observar acá, que favorecen el desarrollo de esta fascitis, y otros que están asociados a traumas locales que pueden facilitar la inoculación de la bacteria dentro de la fascia. En esta imagen observamos una fascitis necrotizante que ha comenzado desde la parte distal del miembro inferior y que se ha extendido por toda la pierna hasta llegar a la parte superior de este mismo miembro. También se evidencia que hay infección y afección a los testículos. Los estreptococos del grupo B y Streptococcus pneumoniae tienen diferentes mecanismos de transmisión y cobran relevancia en diferentes formas.
Por ejemplo, los neumococos son capaces de producir una neumonía, posterior a ese producir una bacteremia y de ahí llegar hasta el cerebro y producir una meningitis. En el caso de los estreptococos, como el Streptococcus agalactiae, este se encuentra en el tracto gastrointestinal y es capaz por cercanía de colonizar el tracto genitourinario y cobra relevancia en gestantes debido a que puede afectar al neonato produciendo una septicemia al momento de nacimiento o una meningitis posterior a su nacimiento. Acá observamos en esta imagen cómo es el avance de Streptococcus agalactiae desde el tracto genitourinario hasta la placenta y esto puede afectar de diferentes maneras al feto. En el Gram se van a observar cocos Gram positivos en cadenas. Streptococcus pneumoniae es otro Streptococcus muy importante, el cual puede presentar cápsula y además cuenta con una toxina que es la neumolicina. Esta es capaz de formar poros en las células del endotelio pulmonar, lo cual va a facilitar que éste llegue al alveolo y posteriormente llegue al torrente sanguíneo, produzca una bacteremia y de ahí a producir una meningitis. Afortunadamente, esta enfermedad es inmunoprevenible y existe un esquema de vacunación a los 2, 4 y 12 meses que es de obligatorio cumplimiento, el cual previene las neumonías y meningitis por Streptococcus pneumoniae. En el Gram se van a observar diplococos Gram positivos y esto transparente que ustedes observan probablemente es la cápsula. Existen diferentes pruebas bioquímicas para realizar la determinación de qué tipo de streptococo se está trabajando en el laboratorio y estas también se pueden utilizar acompañadas de las técnicas que ya hemos visto. En cuanto al tratamiento, los estreptococos son sensibles a antibióticos como los beta-lactámicos. Se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación para casos de infecciones invasoras como bacteremias o meningitis. Y la clindamicina ha sido de gran utilidad en infecciones que ocasionan fascitis necrotizante, debido a que puede tener un efecto inmunomodulador y puede también afectar los factores de virulencia de la bacteria. Se debe considerar que hay un antibiótico indicador para medir la resistencia o sensibilidad a la penicilina, amoxicilina y cefalosporinas, que es la oxacilina. Este nos va a indicar de forma indirecta la sensibilidad o resistencia de la bacteria a estos antibióticos. Por último, vamos a hablar de los enterococos. Estas son bacterias gram positivas que son catalasa negativa, como ustedes pueden observar acá. Se encuentran principalmente en el tracto gastrointestinal, en el intestino delgado e intestino grueso. Y sus dos especies más representativas son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Estos pueden ocasionar infecciones en vías urinarias y además bacteremias y endocarditis. Uno de los factores de virulencia más importante de estos está asociado a los genes BAM, que son los que confieren resistencia a la vancomicina. Algunos son inducibles y otros son constitutivos. Otros factores de virulencia que funcionan de una manera similar a los ya mencionados son adhesinas, que van a facilitar la adherencia del enterococos al epitelio, sustancias de agregación, hemolicinas, proteasas que van a degradar el tejido y también pueden formar biofilms en catéteres o dispositivos médicos. Las técnicas de diagnóstico son las mismas que ya hemos mencionado. Y para su tratamiento se puede utilizar la ampicilina, en casos complicados se puede utilizar la gentamicina o la ceftriaxona
Y no se recomienda la vancomicina debido a que, por ejemplo, Gallinarum, Cassiflavus y Flavescens presentan resistencia intrínseca a los glucopéptidos debido a que cuentan con esta batería de genes, y en los otros pueden adquirirla fácilmente debido a estos genes que estoy señalando. Acá podemos ver un antibiograma en el cual se ha utilizado una técnica del ITES para determinar la sensibilidad o resistencia a los glucopéptidos. Vemos que en este caso son resistentes a la vancomicina.